Pues vamos a comenzar con esta charla que se llama No tomarás el nombre de Dios en vano. Es una charla en la que vamos a repasar varios textos de la Biblia y para comprender mejor este mandamiento. Algunas consideraciones que quisiera darles como introducción es que en el lenguaje bíblico y en el lenguaje oriental, cuando das a conocer tu nombre, das a conocer tu ser. Tu nombre está muy ligado a tu propio ser. De tal manera que si das tu nombre, te descubres, te desnudas, te revelas. Y entonces, el nombre no se lo das a cualquiera, porque tu intimidad no la compartes con cualquiera. Tu ser, tu interioridad, no la expresas a cualquiera. El dar el nombre te hace vulnerable, porque estás abriendo tu corazón, estás abriendo tu intimidad, todo tu ser. Entonces es muy importante comprender este trasfondo para poder comprender qué nos quiere decir Dios a través de este mandamiento. Entonces vamos a comenzar con una lectura. Mira, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos del Señor vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os prescribo hoy, para seguir a otros dioses que no conocéis. Gracias. Vemos que en todos los mandamientos Dios nos ofrece bendición y maldición. Vamos a estudiar una faceta de Dios como juez y señor, y que está ligado a su nombre, a su señorío. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, recibimos bendición. Pero si nosotros rechazamos a Dios como Señor, estamos recibiendo maldición. No porque Él nos quiera dar un mal moral, sino porque nosotros en nuestra libertad estamos escogiendo un camino en el que tenemos consecuencias, para bien y para mal. Entonces, depende de nuestras decisiones. En la decisión que nosotros tomemos, va a expresarse si recibimos bendición de la decisión que tomamos o si seguimos un camino de perdición donde la maldad nos envuelve. Vamos a repasar otra lectura también de Deuteronomio. Los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los israelitas: maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación del Señor, obra de manos de artífice, y lo coloque en un lugar secreto. Y todo el pueblo dirá amén. Aquí lo que observamos es cómo, si Dios es el que da el mandamiento, simplemente está transmitiendo una acción. Si Él nos dice que va a haber bendición, por su poder sale la bendición. Y si hay maldición, por su poder va a salir también los hechos de maldad. Si es el sacerdote o el profeta o el rey, cualquier ser humano que transmite una bendición o transmite una maldición, no lo puede hacer por su propio poder, porque en realidad nuestros poderes, aunque los juntemos todos, los poderes nuestros, los alcances son muy limitados. Por eso, cuando nosotros damos bendición, lo damos en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque es el Señor el que da la bendición.
y es el Señor el que castiga cuando no se da el camino de la bendición y se escoge el camino de la maldición. Cuando hablamos de este mandamiento en el que se bendice y maldice, está muy relacionado con nuestro compromiso de alianza. Si nosotros tenemos una alianza con Dios, en esa alianza Él nos promete, nos da promesas de bendición y Dios no falla en ellas. Dios nos da lo que Él nos ha prometido. Si nosotros rompemos la alianza, nosotros estamos quebrando la posibilidad de recibir esas bendiciones que por supuesto Dios nos ofrece, pero en el camino que nosotros escojamos tendremos consecuencias para bien si estamos con el Señor, pero también tendremos consecuencias de maldición si escogemos vivir en el camino del mal. Entonces, es cierto que Dios es amor, que Dios nos ama, pero es cierto que también Dios es un Dios de justicia, es un Dios que es un juez, es un Dios que es un Señor y que es un Rey del universo, que es un Señor de todo y que Él juzgará y juzga a vivos y muertos, de tal manera que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, no podemos tomar su nombre con ligereza. Necesitamos relacionarnos con Él en cuanto a quién es Él para nosotros y siempre cuidar su señorío. Es una bendición que Dios sea nuestro Señor y que more con nosotros, que esté con nosotros. Vamos a leer esta lectura de Éxodo. Cuando un hombre dé a otro dinero o utensilios en depósito para que se lo guarde, y son robados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. Pero si no es hallado, el dueño de la casa se presentará ante Dios para declarar que no ha puesto su mano sobre los bienes de su prójimo. En todo caso delictivo, ya se trate de buey, asno, oveja, ropa o de cualquier cosa desaparecida, de la que uno diga, ¿es esto?, la causa de ambos se llevará ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable restituirá el doble a su prójimo. Vemos cómo aquí Dios se presenta como un Dios que arregla problemas de su pueblo, que arregla dificultades entre su gente, entre sus discípulos, entre sus súbditos. Vemos que como juez, Él castiga al agresor, al delincuente, y pone orden en las relaciones. Entonces, cuando hay dificultades y pedimos a Dios que sea juez para que Él declare quién está bien y quién está mal, es algo muy serio, es algo que tiene consecuencias y que tiene que ver con la práctica del juramento, con la práctica de jurar. Y vamos a entrar un poquito a hablar de eso para que vean cómo en el pueblo de Israel el invocar el nombre del Señor tenía una importancia fundamental en el buen orden de la comunidad, en que hubiera una buena convivencia y que no hubiera injusticias entre unos y otros. Aquí leemos Éxodo 18:15. Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ustedes recordarán que el suegro de Moisés le decía que él estaba muy agotado, muy ocupado y que necesitaba más jueces, que necesitaba más líderes, pastores que le ayudaran en ese ejercicio. Finalmente, sí se encarga de establecer un esquema en ese